Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un caso clínico donde hago una revisión de un tema médico por medio de un caso clínico y durante el video hago algunas preguntas muy puntuales, sobre todo para enfatizar algunos aspectos que me interesan mucho del tema. El día de hoy quiero hablar sobre un tema que por lo general es común en los pacientes hospitalizados y son en aquellos en los que por algún motivo, por alguna razón solicitamos un perfil tiroideo y nos lo reportan alterado. Entonces estamos en la disyuntiva los médicos tratantes o los médicos a cargo del paciente sobre si es una alteración propiamente dicha tiroidea o si realmente solamente se trata de una alteración secundaria a la enfermedad por la que se encuentra hospitalizado. Es por eso que me interesó mucho hablar sobre este caso. Vamos a empezar con la plática. El nombre de la plática es EPOC y alteraciones tiroideas, un enfoque clínico. Como verán más adelante, pues obviamente se trata de un paciente que fue hospitalizado por complicaciones del EPOC y que se encontró alteraciones tiroideas al solicitarlas durante su hospitalización. Vamos a pasar con su padecimiento actual. Hombre de 66 años de edad acude al servicio de urgencias con disnea progresiva y tos productiva que había comenzado 5 días antes. Refiere diagnóstico de EPOC hace 5 años. Una semana antes refiere que presentó dolor de garganta, rinorrea y congestión nasal y la disnea había comenzado 2 días después. Aunque podía pronunciar frases, se quedaba sin aliento incluso en reposo. Su disnea se asoció con respiración ruidosa y tos productiva con esputo amarillento. No reporta hemoptisis. Refiere fiebre, pero no presentó escalofríos, diaforesis nocturna, dolor torácico ni disnea paroxística nocturna. En cuanto a sus antecedentes, el más importante, el EPOC, es un EPOC leve, grado 1 del grupo A de acuerdo a la iniciativa GOLD o las guías GOLD, y su relación postbroncodilatador de FEB1-FBC era inferior a 0.7 y su FEB1 fue del 84% del predicho. Aparte de una tos leve intermitente con esputo blanco, la verdad es que estaba bastante bien controlado con hipatropio inhalado 4 veces al día y salbutamol inhalado por razón necesaria. Dijo que no tenía dificultad para respirar, excepto cuando se apresuraba en terreno llano o subía una ligera colina, es decir, una disnea MMRC grado 1 y de acuerdo al cuestionario CAT, por debajo de 10 puntos. En los últimos 3 años solo ha tenido 2 exacerbaciones para el EPOC, con un año de diferencia entre cada una de ellas. En ambas recibió glucocorticoide oral y recibió antibiótico. En cuanto al resto de sus antecedentes, hipertenso y dislipidémico de 15 años de evolución, que se encontraba con candesartán y atorvastatina para estas condiciones, además que había recibido vacuna de la influenza cada año, a excepción del año previo. Hace 3 años había recibido la neumocócica polisacárida 23 valente y hace un año la conjugada. También estaba inmunizado para herpes zóster y para tétanos. Tiene un antecedente de tabaquismo bastante importante, con una cajetilla al año durante los últimos 38 años. Su médico de primer nivel le ha dicho en constantes ocasiones que deje de fumar e incluso se había inscrito en un programa para dejar de fumar 2 años previos, en el que recibió vareniclina, además de asesoramiento conductual en forma de entrevistas motivacionales, y se le proporcionó una línea telefónica de 24/7 que podía llamar para el apoyo de dejar de fumar. Sin embargo, no lo logró. Es un ingeniero jubilado, no ingiere alcohol y no ingiere drogas ilícitas. En cuanto a su exploración física al servicio de urgencia, se encontró taquicárdico, taquipneico, con hipertensión, fiebre, con un índice de masa corporal que lo pone en sobrepeso y con una saturación del aire ambiente con desaturación del 88%. Al examen físico se encontraba sentado en la cama, inclinado hacia adelante. Clínicamente se veía con disnea y se veía en malas condiciones. No había cianosis, acropaquias, palidez ni ictericia. Su garganta ligeramente congestionada, las venas de su cuello estaban planas y no había soplos carotidios. Su examen de la tiroides normal, sin alteraciones. Sí se observaban retracciones intercostales alrededor de los márgenes costales anterolaterales. Clínicamente se veía con deterioro respiratorio, no deformidades en la pared torácica. La expansión del tórax se redujo bilateralmente. Había hiperresonancia bilateral. Se escuchaban sibilancias, pero no estertores. La exploración cardíaca normal, no edema, no hinchazón. En cuanto a los estudios de laboratorio de Singuresa en urgencias, son los siguientes. Se solicitó una radiografía de tórax en donde solamente se mostró hiperinsuflación, pero no había infiltrados. Electrocardiograma con ritmo sinusal, onda P puntiaguda, es decir, una P pulmonare, con evidencia de hipertrofia ventricular derecha, pero no había cambios isquémicos. Sus laboratorios de su ingreso, lo único que llama la atención es la leucocitosis de 16.700 a expensas de neutrofilia. La gasometría arterial encontrábamos con PO2 discretamente disminuida de 53, con retención de CO2, PCO2 de 50, con desaturación al aire ambiente del 88%. La verdad es que el resto de los estudios bien, incluyendo troponina y BNP.
se encontraban dentro de parámetros normal. La verdad es que el cuadro clínico, el padecimiento actual, la exploración física y los estudios de laboratorio descartaban prácticamente que se tratara de un problema cardíaco, era meramente una exacerbación pulmonar y a eso fue el diagnóstico presuntivo que se llegó en el servicio de urgencias. Un hombre de 66 años de edad con EPOC grado 1, grupo A de la GOLD, que presenta una exacerbación grave muy probablemente debida a bronquitis viral. El tratamiento inicial fue el siguiente. Se le dio terapia con oxígeno suplementario mediante mascarilla y su saturación subió al 90%. Se inició nebulizaciones con salbutamol y patropio cada 4 horas y prednisona 40 miligramos al día durante 5 días y se fracciona 1 gramo cada 24 horas. Las primeras dosis fueron administradas en el servicio de urgencias y posteriormente se ingresó al servicio de medicina interna, en donde por las alteraciones gasométricas se decidió iniciar ventilación con presión positiva no invasiva, junto con monitorización cardíaca continua y oximetría de pulso. Se inició en oxaparina 40 miligramos al día, sobre todo para como tromboprofilaxis. Se iniciaron los medicamentos que él ya tomaba en domicilio y debido al uso de glucocorticoides que se inició en la hospitalización, estuvimos vigilando de manera estrecha las glucosas con terapia de insulina de rescate, insulina rápida. Después de 2 horas de iniciar la ventilación con presión positiva no invasiva, se realizó de nueva cuenta una gasometría arterial que reportó lo siguiente: pH de 7,35, PaCO2 de 52, PO2 de 60, bicarbonato de 28 y saturación del 90. El PCO2 no había mejorado del todo, pero iba en vías de recuperación del paciente con mejoría clínica. Al tercer día se encontró que la disnea había mejorado ligeramente, su frecuencia respiratoria bajado ligeramente y su saturación subido, pero aquí empezaron los problemas. A las 22:21 horas del tercer día, su monitor cardíaco mostró taquicardia auricular focal hasta una frecuencia cardíaca de 129 latidos por minuto, que duró hasta 3 minutos y 21 segundos y que terminó espontáneamente, sin la necesidad de ningún tipo de intervención. Negó cualquier cambio en su estado clínico, estaba sintomático, sin dolor torácico, sin palpitaciones, sin cambios en la disnea, signos vitales permanecieron estables, pero tuvo otro episodio exactamente igual, asintomático, pero esta vez duró 4 minutos con 9 segundos a las 6:30 de la mañana del día siguiente, es decir, al día 4. Debido a estas alteraciones, sobre todo cardíacas de estas arritmia, se decidió por medio de una discusión con los médicos adscritos en que se tenía que tomar unas pruebas de perfil tiroideo. Lo que nos lleva a la pregunta número 1 del caso clínico. ¿Qué prueba de función tiroidea es más probable que sea útil en la evaluación del estado tiroideo de este paciente? O sea, ¿cuál de estas es la más importante de solicitar en el contexto clínico del paciente hospitalizado? ¿Cuál es la mejor que tenemos que solicitar? ¿TSH sola? ¿TSH con T4 total? ¿TSH con T3 total? ¿TSH sérica con T3 libre o TSH sérica con T3 libre? Como sabemos, existen diferentes pruebas de función tiroidea que nos reportan TSH, T3, T4 libre, T3, T4 total. Haciendo un repaso de la fisiología normal, pues, todos sabemos que la TSH de la hipófisis estimula la glándula tiroides para que produzca y secreta T4 y T3, que a su vez inhibe la producción de la TSH a través de retroalimentación negativa. Esto es importante porque en cuanto a las pruebas tiroideas existe una relación lineal logarítmica negativa entre los niveles séricos de T4 y TSH. ¿Esto qué significa? Que a pesar de que haya pequeños cambios en las concentraciones de T4, es decir, que se encuentre en intervalos de referencia, intervalos normales, la verdad es que estos cambios, aunque sean mínimos en la T4, van a tener o se van a traducir en una respuesta exponencial y amplificada en las concentraciones de TSH y la TSH se va a modificar. Entonces podemos encontrar a la TSH alterada y la T4 libre dentro de parámetros normales. Hoy en día se recomienda que la TSH que midamos tiene que ser un estudio de tercera generación con un límite de detección de hasta 0,01, es decir, que sea muy específica. Entonces, en la mayoría de los pacientes que estamos buscando valorar la función tiroidea, la TSH, debido a su sensibilidad y especificidad, sería el mejor estudio a solicitar. Sin embargo, hay en algunos pacientes que esta se puede ver afectada o se puede ver alterada y no reportarnos eh, y no traducir que realmente tenga un problema tiroideo propiamente dicho. ¿Cuáles son estos problemas que nos pueden afectar la TSH sin que sea un problema tiroideo? Pues bueno, pueden ser trastornos hipotalámicos o hipofisiarios recientes, tratamiento o que el paciente esté recibiendo un tratamiento para tirotoxicosis, que haya una alteración en la sensibilidad de la hormona tiroidea y mucho ojo con esto.
en los pacientes con enfermedad aguda no tiroidea. Los pacientes con eutiroideos, es decir, que antes de ser hospitalizados se conocían con función tiroidea normal, si presentan una enfermedad aguda, pueden tener diferentes alteraciones en el perfil tiroideo, que son los que vamos a determinar ahorita un poco más adelante. Por lo que solicitar en el contexto de este paciente, el paciente del caso clínico, solicitar solamente TSH no sería el mejor estudio. ¿Por qué? Porque en los pacientes que son eutiroideos, pero que se enferman de manera aguda, la TSH nos pueden reportar normal, baja o inclusive alta. Y puede ser por diferentes cuestiones. ¿Por qué se va a bajar la TSH en un paciente que está eutiroideo pero que tiene una enfermedad aguda? Pueden ser por varias cuestiones. Uno, supresión del eje hipotálamo hipófisis por citocinas inflamatorias. Es decir, en aquellos pacientes que se hospitalizaron por un proceso infeccioso, que están en choque séptico, que están críticamente enfermos y las citocinas inflamatorias están muy elevadas en el sistema, van a afectar este eje y por lo tanto la TSH se va a disminuir sin que nos hable directamente de que la tiroides está funcionando mal o que tenga una enfermedad tiroidea propiamente dicha. Puede haber una glucosilación anormal de la TSH por la enfermedad, una disminución de la leptina, lo que resulta en niveles bajos de la hormona liberadora de tirotropina, es decir, un efecto ya directamente central, lo que resulta a su vez en niveles bajos de la TSH, que haya un aumento en la actividad de yodotironina desyodasa o D2, que es la que se produce a nivel hipotalámico, y también hipofisiaria tipo 2, y lo que va a producir un aumento de la T3 local y por lo tanto una disminución de la TSH por retroalimentación negativa. ¿Por qué nos la pueden llegar a reportar normal? En aquellos pacientes que se están recuperando de una enfermedad aguda, la TSH puede tener una elevación transitoria que puede durar de días hasta meses para que se recupere esa tiroides. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes. También en un paciente con tiroides normal, pero que está pasando por una enfermedad aguda, es decir, el eutiroideo enfermo, también nos pueden reportar la T4 normal, alta o también disminuida. ¿Por qué va a estar disminuida? Sobre todo porque una disminución del índice de T4 libre, posiblemente debido a concentraciones muy bajas de la proteína de la unión. Y va a estar alta por un aumento de la T4 libre directa, posiblemente debido a inhibidores de T4 a sus proteínas de unión. En la T4 se va a ver afectada en los pacientes eutiroideos más que nada por las proteínas de unión, por las proteínas de transportadoras. Estas son las que se van a ver afectadas y alterar directamente a la T4 libre. A diferencia de estas últimas dos que les comenté, la T4 total no la pueden reportar normal o disminuida. Y va a estar disminuida porque hay una baja producción de sus proteínas de la unión, hay una disminución de la unión a la globulina transportadora de la tiroxina o la TSH baja. Y finalmente, la T3 total también nos la pueden reportar baja. Y esto también se va a deber a una disminución de las actividades de la yodotironina desyodasa tipo 1, de 1, que ahorita voy a hablar un poquito más sobre las yodotironinas desyodasas. Y estas van a estar disminuidas o va a haber una disminución de su actividad por las citocinas, por el aumento del cortisol, por ácidos grasos libres y por fármacos. Esta situación es muy común en los pacientes con enfermedad aguda que se encuentran hospitalizados. Todos estos pacientes pueden presentar estas alteraciones y a su vez tener un efecto directo sobre la T3, sobre la TSH, sobre la T4, que van a afectar finalmente el reporte del perfil tiroideo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en aquellos pacientes que les solicitamos un perfil tiroideo que se encuentran hospitalizados, se encuentran críticamente enfermos. Hay que leer bien el estudio, hay que saber cómo interpretar el perfil tiroideo en este tipo de pacientes. Y por último, la T3 reversa. La T3 reversa en el tiroideo enfermo se va a encontrar o la van a reportar elevada en la mayoría de los casos. Ahorita más adelante vamos a ver que hay algunos pacientes en las que nos pueden reportar normales y no necesariamente va, no, va a significar que no tenga un eutiroideo enfermo. Esta se va a elevar por un aumento de la actividad de la yodotironina desyodasa tipo 3, o sea, la D3, y por una disminución de la actividad de D1. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en estas alteraciones. Entonces, siguiendo con las opciones de la pregunta, solamente solicitar TSH pues no es la mejor opción. Solicitar TSH con T3 total o T4 total sería una de las opciones. Cuando hay que recordar que cuando nosotros solicitamos T4 total o T3 total, lo que nos van a reportar es una facción que de esta unidad que está fija a las proteínas transportadoras y solamente una porción muy pequeñita es la que va a estar libre. Y hay que recordar que la porción libre de la T4 y la T3 son las que van a tener la actividad. Propiamente dicha, la T3
total, la que está unida a proteínas, no va a tener una función en el organismo, por lo que en el contexto de estos pacientes no va a haber la necesidad de solicitar la T3 y la T4 total, porque si el paciente tiene una enfermedad que en algún momento dado afecta a las proteínas, vamos a ver alteradas la T3 total y la T4 total alteradas, pero la T3 y la T4 libres van a estar normales. Entonces, la verdad es que no nos va a dar mucha respuesta a la solicitud de T3 y T4 totales. Lo que tenemos que solicitar es generalmente las fracciones libres y en este caso y especialmente la T4 libre. Entonces, analizando la pregunta, la respuesta sería que en consecuencia, en pacientes hospitalizados con enfermedades agudas, como en el caso clínico que les estoy presentando, la medición de la TSH sérica mediante un ensayo de tercera generación, que son las más específicas, y la T4 libre es esencial para evaluar la función tiroidea. Muchos médicos también suelen solicitar la T3 total, aunque no es del todo recomendable, pero también se puede hacer en la práctica clínica. Entonces, se le realizó el perfil tiroideo en estos pacientes, se le polidió la TSH sérica, la T4 libre y la T3 total, que reportaron lo siguiente. TSH 0.1 con un intervalo de referencia de 0.5 a 5, T3 total de 55 con un intervalo de entre 80 a 180 y T4 libre con 0.9 con intervalo de 0.9 a 2.4. Es decir, TSH baja, T3 total baja, T4 libre normal baja, es decir, en límites inferiores. Lo que nos lleva a la pregunta número 2. ¿Qué explica mejor los resultados anormales de las pruebas tiroideas de este paciente? ¿Qué es lo que nos podría explicar en este paciente específico, en este caso clínico, las alteraciones que nos están reportando? A, la enfermedad aguda. B, hipotiroidismo central debido a infarto hipoficiario. C, su terapia con salbutamol. D, tirotoxicosis subclínica. E, tiroiditis de Hashimoto. ¿Ustedes cuáles creen que sea la causa de los que este paciente, en el caso clínico, tiene estas alteraciones tiroideas? TSH baja, T3 total baja y T4 libre disminuida normal, pero en límites inferiores. Pero sí es importante, ojo, en los pacientes que están enfermos en agudo y que están críticamente enfermos, hay que tener mucho cuidado en solicitar perfil tiroideo porque vamos a encontrar muchas alteraciones. Entonces, no se recomienda a todos los pacientes hospitalizados solicitar perfil tiroideo. Hay casos muy específicos en los que está indicado realizar estas pruebas y sobre todo es en aquellos pacientes que no se conocían con una enfermedad cardíaca y que de pronto en su hospitalización empiezan con fibrilación auricular, con aleteo auricular o taquicardia auricular focal. Esos pacientes sí valdría la pena hacer unas pruebas de función tiroidea, pero fuera de estos casos muy específicos y muy puntuales, no vale la pena hacer unas pruebas de función tiroidea porque lo único que van a hacer es confundir a los médicos. Si nosotros pedimos un perfil tiroideo y nos lo encontramos alterado, es importante saber si las anomalías que representa son verdaderamente un trastorno tiroideo o son el resultado de una enfermedad no tiroidea, por la enfermedad aguda que está hospitalizado. Por lo que les quiero explicar rápidamente sobre lo que es el D1, D2, D3. En personas, la T4 se va a convertir, en personas normales, pues la T4 se convierte en T3, que es la principal hormona activa, mediante la desyodasa tipo 1, que es la D1, la que está representada en la diapositiva con D1. Y principalmente esto se va a llevar a cabo en el hígado y los riñones. Mientras que esta reacción es catalizada por la desyodasa tipo 2 o la D2 en el hipotálamo y la hipófisis. Mientras que la desyodasa tipo 3 o la D3 que viene en la diapositiva se convierte la T4 en T3 reversa. Esta T3 reversa es una molécula biológicamente inactiva, no tiene función en el organismo. Y la D1 también puede convertir la T3 reversa en diyoditironina o T2. Entonces, como pueden ver, esta es la función que se lleva a cabo en la D1 y D3 y que son muy importantes en la plática, porque la D1 es la que va a estar principalmente afectada en los pacientes con eutiroideos enfermos y que va a llevar a cabo todo este despapalle en las pruebas de función tiroidea alteradas. Entonces, hay varias condiciones y medicamentos que pueden disminuir la actividad de D1. No propiamente dicho los niveles, pero sí la actividad de la D1. Y esto va a provocar que haya unas concentraciones séricas de T3 disminuidas. En pacientes con enfermedades no tiroideas también se puede observar una disminución de la actividad D1, ya sea dentro de las primeras 24 horas que el paciente empezó con la enfermedad, así de rápido va a disminuir la función de la D1. Y se atribuye al aumento de citocinas inflamatorias, de ácidos grasos libres, de aumento de la secreción endógena de cortisol e incluso el uso de ciertos fármacos van a disminuir la actividad de esta D1. Ahorita vamos a ver con más detalle cuáles son las condiciones específicas que disminuyen la actividad
de la D1, pero a grandes rasgos es esto. Además, la actividad reducida de la D1 también puede disminuir la conversión de T3 reversa a T2, por lo que la T3 reversa se va a incrementar. Entonces, lo que vamos a encontrar en estos pacientes es una T3 disminuida y una T3 inversa o reversa elevada. Eh, el aumento de la actividad, también va a haber un aumento en la actividad de la D3 en una enfermedad tiroidea, una enfermedad no tiroidea o un eutiroidismo enfermo, lo que va a provocar que la T3 se eleve aún más. Pero, ¿cuáles son estas condiciones que van a provocar una disminución de la actividad de una? Pueden ser varias, pero les voy a mencionar algunas de ellas. La más importante es la baja ingesta calórica o la desnutrición. Este es el factor inhibidor más común de la iodotironina desyodasa tipo 1. Enfermedad no tiroidea, así sea una enfermedad leve, puede provocar alteraciones en la actividad de la D1. Hay algunos medicamentos que también van a producir que haya una disminución en su actividad, como son el propiltiuracilo, no propiamente el metamizol, pero sí el propiltiuracilo. Glucocorticoides, por ejemplo, 4 miligramos de dexametasona puede disminuir la T3 total en un 30% durante varios días. Los antagonistas beta-adrenérgicos como el propranolol, el metoprolol, atenolol y alprenolol pueden provocar alteraciones, no así el nadolol ni el sotalol, no se han encontrado que estos lo disminuyan. La miodarona también podría competir con la tiroxina por el sitio desyodativo, entonces también van a disminuir la actividad de la D1. Otras cuestiones que pueden disminuir la actividad de la D1 es la enfermedad hepático, sobre todo porque el tejido hepático expresa altos niveles de D1. Deficiencia del selenio y en el periodo neonatal, especialmente en bebés prematuros y de bajo peso al nacer, también vamos a encontrar una disminución de la actividad de D1. Retomando el caso clínico, entonces, analizando ya detalladamente el perfil tiroideo de nuestro paciente, encontramos que la TSH sérica baja, la T4 libre directa en suero normal baja y la T3 total sérica baja. Esto que nos representa, esto que nos dice. Este perfil puede ser causado ya sea por una enfermedad no tiroidea, es decir, un eutiroideo enfermo, un hipotiroidismo central verdadero o un tratamiento con glucocorticoides. ¿Por qué decimos un hipotiroidismo central verdadero? Porque varios autores o vamos a encontrar en la literatura que estas alteraciones en el eutiroideo enfermo pueden deberse a un hipotiroidismo central transitorio que con el paso del tiempo y recuperándose de la enfermedad aguda regresa a parámetros normales, a diferencia del hipotiroidismo central verdadero que las alteraciones no se revierten, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas tres causas puede llegar a explicar los problemas tiroideos de nuestro paciente, del paciente del caso clínico? Para diferenciar el hipotiroidismo central verdadero de la enfermedad no tiroidea o el eutiroidismo enfermo, podríamos llegar a solicitar cortisol sérico para diferenciar los dos estados, ya que el cortisol podría estar elevado en pacientes con enfermedades no tiroideas como parte de una respuesta al estrés, pero bajo en pacientes con hipotiroidismo central verdadero. Sin embargo, no es una práctica que no se realiza de manera cotidiana, no la hacemos, no la normalizamos en los pacientes hospitalizados. Puede ser una opción, pero generalmente no lo realizamos y tampoco se aconseja. Otra cuestión, y que me acuerdo mucho de que de cuando era residente, muchos médicos nos hablaban sobre la medición de la T3 reversa para diferenciar un eutiroidismo enfermo, que generalmente vamos a encontrar la T3 reversa alta, de un hipotiroidismo que la vamos a encontrar baja. Sin embargo, hay estudios que se han realizado en donde nos comentan que no es la mejor opción para tratar de diferenciarlos porque en estos estudios han encontrado que no es confiable la realización porque puede reportarse baja o normal, incluso en pacientes con eutiroideos enfermos y no podemos descartar que sea un tiroideo enfermo. Como por ejemplo en este artículo. Este artículo es T3 reversa no diferencia de forma fiable el síndrome de enfermedad hipotiroidea de un síndrome eutiroideo enfermo. Y les leo específicamente de manera textual el análisis que hacen los autores de este artículo. Aunque la T3 reversa puede estar elevada en el contexto de una enfermedad no tiroidea, no es confiable para distinguir entre el paciente hipotiroideo y el paciente eutiroideo. Esto probablemente se debe a los efectos de los fármacos y las enfermedades sobre el metabolismo de las hormonas tiroideas, así como en la presencia de suficiente sustrato de T4 para la conversión a T3 reversa en muchos pacientes con hipotiroidismo. Es decir, es una práctica que no se debe alentar, es una práctica que no tenemos que realizar porque no nos va a dar la verdad absoluta en diferenciar un eutiroideo enfermo con un paciente con hipotiroidismo. Entonces, evitar mejor realizar ese estudio. Otra de las opciones que teníamos, si bien el hipotiroidismo central no nos
no nos habla ni en el padecimiento actual, ni en los antecedentes, ni en la evolución, ni en los estudios de laboratorio nos orientan a algún hipotiroidismo central. Es muy poco probable que se trate de eso. Eh, los glucocorticoides tienen algún efecto a nivel de las pruebas de función tiroidea. La verdad es que ya está muy bien estudiado, ya está bien determinado. Hay estudios incluso muy viejos que nos hablan sobre las alteraciones de los glucocorticoides en la función tiroidea. Y esto lo hacen al inhibir la D1. ¿Se acuerdan del esquema que les puse, que está en la parte de abajo? Pues bueno, los glucocorticoides inhiben a la D1 y esto disminuye la conversión periférica de T4 a T3 y por lo tanto disminuyen la T3 sérica total y este efecto depende del tipo y la dosis de glucocorticoide y sobre todo también de la duración del tratamiento. Hay varios artículos que ya hablan de eso, les menciono dos por decir nada más. En este estudio hubo una reducción significativa en la concentración sérica total de T3 24 horas después de una dosis oral única de 12 miligramos de dexametasona en participantes normales. Este efecto duró 48 horas después de las cuales la T3 sérica total volvió a su nivel previo al tratamiento. Este es el artículo. Efecto de una sola dosis de dexametasona en las concentraciones de trillodotironina en suero en hombres. Como ven, es un artículo de 1974, es decir, ya está bien estudiado, ya está bien establecido. Y este es otro artículo. Una dosis oral diaria de betametasona de 1.5 miligramos no redujo significativamente la T3 sérica en voluntarios sanos, es decir, que no tenían problemas de tiroides, pero sí una dosis diaria de 3 miligramos. Este efecto fue más pronunciado con una dosis de 4.5 y de 6 miligramos no hubo un efecto adicional. Este también es el artículo del 81, efectos relacionados con la dosis de betametasona sobre las iodotironinas y las proteínas fijadoras de hormonas tiroideas en suero. Y por último, se sabe, y también está bien estudiado, que los glucocorticoides pueden disminuir la secreción de TSH al inhibir directamente la hormona liberadora de tirotropina. Entonces, los glucocorticoides pueden afectar la función tiroidea desde manera central hasta de manera periférica al disminuir la actividad de la D1, está bien establecido. Otra de las opciones de la pregunta era si los beta bloqueadores pueden afectar las pruebas de función tiroidea. Se sabe que la TSH no la van a afectar. Y en cuanto al resto de las pruebas de función tiroideas, pues hay algunos artículos que mencionan que sí pueden verse afectadas. Vamos a revisar algunos de ellos. Estos son 3 artículos que encontré. También son artículos ya bastante viejos, del 79, del 77 y el último del 76. En estudios de propanolol, las concentraciones séricas totales de T4 no cambiaron o aumentaron con dosis diarias de 160 miligramos o más, tanto en participantes eutiroideos como en pacientes hipertiroideos, es decir, no hubo una alteración. Las concentraciones séricas totales de T3 no cambiaron o disminuyeron con 40 miligramos o más al día y las concentraciones séricas de T3 reversa aumentaron con dosis diarias de 80 miligramos o más. Lo más probable es que el propanolol ejerza estos cambios al inhibir la actividad de D1 en los tejidos periféricos. Pero la verdad es que no tienen una afectación propiamente dicho en el perfil tiroideo, a diferencia de los glucocorticoides que sí tienen una afección directa, ¿no? Los beta-agonistas adrenérgicos, la verdad es que no tienen una alteración, no afectan a la función tiroidea, entonces no va a estar alterado el perfil tiroideo de este paciente del caso clínico por el uso del salbutamol que estaba usando por su enfermedad de base. Entonces, analizando el caso, los resultados de estas pruebas de función tiroidea en el caso clínico se deben más probablemente a una enfermedad no tiroidea, es decir, a un eutiroideo enfermo, y al tratamiento con glucocorticoides. Es decir, la enfermedad por la que se hospitalizó más el uso de glucocorticoides tuvieron una afección directa sobre las pruebas de función tiroidea y no hay una evidencia clínica, ni metabólica, ni nada que nos oriente hacia un trastorno hipotalámico hipoficiario que nos hable sobre un hipotiroidismo central. Y las otras dos opciones que nos decía la pregunta, una tirotoxicosis subclínica y una tiroiditis de Hashimoto, poco probable. ¿Por qué? La tiroiditis subclínica se caracteriza sobre todo porque la TSH va a estar suprimida, mientras que la T4 libre y la T3 total por lo general se mantienen dentro de parámetros normales. Mientras que en la tiroiditis de Hashimoto, como ya todos conocemos, que es una enfermedad autoinmune, tiroidea, por infiltración linfocítica de la glándula tiroides, por lo general casi todos los pacientes tienen niveles elevados de anticuerpos antiperoxidasa y antitoroglobulina y clínicamente el paciente va a tener pues un hipotiroidismo que con una prueba de función tiroideo normal, cosa que el paciente no los tenía, por lo que en el análisis del caso lo más común es que el problema tiroideo que presenta el paciente sea por la enfermedad de base más el uso de glucocorticoides que se iniciaron en la hospitalización.
Ante esto se le interconsultó al servicio de endocrinología para una segunda opinión y para ver qué es lo que opinaba de todo el caso clínico, y él opinó, al igual que nosotros, que se trataba de un eutiroideo enfermo, que era secundario a la enfermedad de base y al uso de glucocorticoides. Entonces nos lleva a la pregunta número 3. Ya descartamos las otras posibilidades diagnósticas, ya nos quedamos con un paciente que tiene una afección tiroidea, de tiroideo enfermo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Les damos tratamiento o no les damos tratamiento? ¿Le damos T3, le damos T4, N-acetilcisteína, hormona liberadora de tirotropina, o lo vigilamos y repetimos estudios una vez que salga de la enfermedad aguda? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos pacientes? No está claro si los cambios en los niveles de la hormona tiroidea durante una enfermedad aguda, como en el caso clínico, son una alteración patológica para la cual se necesita una hormona tiroidea, o solamente son una adaptación fisiológica del organismo y no necesite ningún tipo de terapia. Sin embargo, sobre todo en las guías actuales de tratamiento para hipotiroidismo, que son del 2014, nos hablan sobre que no utilicemos tratamiento con T4 ni con T3. Por ejemplo, y les leo la recomendación específica de las guías. En la recomendación 22A no recomendamos el uso de levotiroxina como forma de terapia para pacientes hospitalizados que experimentan una enfermedad crítica y presentan el síndrome de enfermedad no tiroidea. Los pocos ensayos controlados aleatorios que compararon la terapia con levotiroxina versus ningún tratamiento no han mostrado un beneficio clínico significativo y han planteado preocupaciones de seguridad que limitan el apoyo a este enfoque. Entonces, levotiroxina descartado, por lo menos en las guías internacionales no lo recomiendan. En la recomendación 22B no recomendamos el uso de liotironina como forma de terapia para pacientes hospitalizados que experimentan una enfermedad crítica y presentan el síndrome de enfermedad no tiroidea. Aunque las dosis bajas de liotironina no se han relacionado con daños en los ensayos clínicos, también faltan datos que muestren algún beneficio clínico significativo. Entonces, la verdad es que no están indicados la T3 ni la T4 y podemos perjudicar al paciente con el uso de alguna de estas terapias. Y en cuanto a la N-acetilcisteína, que hay algunos estudios que hablan sobre la administración de este medicamento, un antioxidante que aumenta la T3 sérica y disminuye las concentraciones de la T3 reversa. Sin embargo, las tasas de mortalidad y el tiempo de hospitalización no se vieron afectadas, por lo que no se encuentra, no es una recomendación a todos los pacientes con eutiroideos enfermos. Y de manera similar, el análogo de la hormona liberadora de tirotropina junto con el péptido liberador de hormona de crecimiento 2 mostró un aumento en los niveles séricos de TSH, T4 y T3, pero el beneficio de esta terapia aún no ha sido determinado. Entonces, la verdad es que la mejor postura que podemos tomar en este tipo de pacientes es la vigilancia, que el paciente salga de la enfermedad en agudo y repetir los exámenes o los estudios tiroideos para volver a analizar y replantear el caso. En cuanto a la evolución del paciente, el paciente siguió mejorando. El día 6 de hospitalización se sentía mejor, pero todavía tenía dificultad respiratoria leve. No había habido más episodios de arritmia desde el día 4. Su presión era de 136/86, mejor en comparación a su ingreso. Una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 por minuto y temperatura de 37,1. Saturación mejoró bastante, 92% al aire ambiente, por lo que se decidió su alta, se le animó a dejar de fumar, se le ofrecieron algunas opciones, las cuales el paciente dijo que lo pensaría, se dio de alta con cefixima oral durante 4 días, un broncodilatador de acción prolongada junto con sus otros medicamentos y se citó a la semana en la consulta externa. En la consulta externa acudió con el perfil tiroideo de control y se encontró que la TSH estaba en 11.2, T4 libre en 1.2 y T3 total 92. Entonces, dentro de estas, el perfil tiroideo se fue de un extremo, se fue al otro. La TSH prácticamente suprimida a la TSH a 11.2. Entonces, eso nos viene con la última pregunta, la pregunta número 4. De acuerdo a los resultados de estas últimas pruebas, ¿qué afirmación es la correcta? ¿Qué tenemos que hacer? Uno, se debe iniciar, ahora sí ya se debe iniciar levotiroxina. Lo más probable es que su elevación de TSH sérica sea transitoria, solicitar un ultrasonido tiroideo, un estudio de captación de yodo radioactivo, está indicada la medición de inmunoglobulinas y estimulantes de la tiroides. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este tipo de pacientes? Pues nada, está bien establecido que en aquellos pacientes eutiroideos enfermos pueden tener una elevación transitoria de la TSH una vez que la enfermedad en agudo ya se mejoró. Por lo general son elevaciones
transitorias y modestas, es decir, por debajo de 20, pero hay una alta posibilidad de que el paciente quede hipotiroideo si estos estudios de TSH se reportan por arriba de 20. Entonces, sí es importante la medición de TSH, pero tomar con cautela esta elevación de TSH que los pacientes puedan presentar. En cuanto a la conclusión del caso, el paciente faltó a su seguimiento clínico de un mes, pero sí regresó a los 3 meses, se sentía bien, no tenía quejas, los resultados de las pruebas que incluyen TSH, sérica, T4 libre y T3 total estuvieron dentro de los rangos normales. Su EPOC estaba bajo control. FEB1 del 88% del previsto, se le alentó a que dejara de fumar, no lo aceptó, se le indicó su vacuna de influenza y ese fue todo el caso clínico. Entonces, hay algunos puntos que recalcar y algunos puntos que me gustaría hacer énfasis de este caso clínico. Es importante determinar que el eutiroideo enfermo es una cuestión ya bien establecida, ya bien estudiada, que hay que tener mucho cuidado, hay que identificar y seleccionar aquellos pacientes que sí necesitan la medición del perfil tiroideo mientras están hospitalizados y estas cuestiones son muy puntuales. Pacientes que no se conocían previamente con enfermedades cardíacas y de pronto empiezan con fibrilación auricular, taquicardia auricular focal, un flóter auricular, y que no tenemos una explicación, quizá valdría la pena hacer un perfil tiroideo para ver si no es una alteración tiroidea. Fuera de esas indicaciones, la verdad es que la mayoría de los pacientes no necesitan la realización de un perfil tiroideo mientras están hospitalizados, porque lo único que van a hacer es confundir a los médicos. Va a ser un distractor bastante importante y en ocasiones vamos a tener que iniciar algún protocolo de estudio o un tratamiento que no está justificado y esto va a estar en detrimento de la salud del paciente. Entonces, hay que saber a quiénes pedirlos y cuando se pidan, si es que se llega a pedir, saber interpretar los resultados de estos perfiles tiroideos. Es una causa común de interconsulta al servicio de medicina interna en pacientes hospitalizados, porque en algún otro servicio se solicitó perfil tiroideo por cualquier razón, lo encuentran alterado y solicitan valoración por medicina interna. Creo que vale la pena que estemos conscientes que nos podemos encontrar con este tipo de alteraciones en los pacientes hospitalizados, saber qué pacientes son los que tienen eutiroideo enfermos y en aquellos pacientes que necesitamos hacer una valoración más exhaustiva, pero hay que tener mucho cuidado con la interpretación de este tipo de perfiles tiroideos en pacientes hospitalizados. Espero que haya sido de su agrado, espero que les haya gustado. Si no me sigan, síganme. Muchas gracias por los 500 seguidores. Ya llegamos a los 500 seguidores. Estoy muy agradecido. Es una motivación muy grande ver que me están siguiendo y que les está agradando mis videos. Esto me motiva a seguir haciendo más videos, a seguir actualizando, a seguir subiendo material que sea de ayuda para su práctica clínica y para tratar de mejorar en todos los aspectos su práctica. Espero que tengan un bonito día y una excelente semana.